noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué bueno poder un martes más estar acá para compartir la palabra. Y hoy vamos a estar pensando no tanto en nosotros, sino en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Sé que cuando oramos o cuando tenemos necesidades, pues ahí está el Señor para ayudarnos. Pero hoy, hermanos, quiero que pensemos en, en, la, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que, que nos olvidemos un poco de nuestras necesidades y pensemos en lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Que a veces es diferente a lo que nosotros queremos, o también va en contra de nuestro status quo, como se llama, o sea, de nuestro estilo de vida. Y eh, también va en contra de nuestros deseos o de la carne, pero es necesario, hermanos, que puedan haber personas dispuestas a, a trabajar juntamente con el Señor. El tema de hoy, hermanos, colaboradores de Dios en esta noche, y está basado el tema, lo saqué de 1 Corintios 3:9, donde dice el apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios. Pero vamos a ver varios pasajes. Antes de que podamos ver los pasajes, siempre tenemos un poquito de contexto, ¿verdad? Acerca de por qué Pablo dijo eso, que ellos eran colaboradores de Dios. Pablo llegó a Corintios y ellos no tenían un concepto pleno o claro de lo que era la iglesia. Entonces ellos confundían la iglesia como un grupo más de los que había en Corinto, porque había muchos grupos ahí, hermanos, y había una persona que era el guía de estos grupos, ¿verdad? Esto quedó desde la época del antiguo reino, ¿verdad? Que hubo, que fueron los griegos, y había muchos maestros que iban de lugar en lugar y formaban. En la Biblia se menciona, por ejemplo, la escuela de uno que se llamaba Trajano, donde Pablo entró para predicar el evangelio, pero no lo escucharon, así que se salió de ahí. Y Pablo les explica ahí en 1 Corintios y en otros pasajes que quién es él, ¿verdad? Y les dice que él es un servidor de Dios, que él es un colaborador de Dios y que el trabajo que él tiene, que el crecimiento de la iglesia es algo que no es solo del hombre, sino que es también con Dios. Por eso Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, de nada nos serviría sembrar, regar, y si Dios no da el crecimiento, entonces no sería un trabajo de unidad entre Dios y usted, ¿verdad? O entre Dios y Pablo en aquel caso. Por eso Pablo dice que es colaborador. ¿Qué es un colaborador? Bueno, es alguien que se pone al lado de otro para hacer algo y los dos trabajan juntos. Así como dice la Escritura que somos coherederos con Cristo, quiere decir que heredamos juntamente con Cristo. Un colaborador también es una persona que se pone a la par de otro para lograr un fin, para hacer una obra. Y este es el caso, hermanos, de la iglesia y el Señor, ¿verdad? Es un trabajo en equipo, es un trabajo unido. Ahora, Dios siempre está dispuesto, hermano. Y, y le aseguro, hermanos, que Dios tiene más interés que nosotros en su obra. Y Dios quisiera que hubiera muchos colaboradores,
que hubieran muchos sembradores, que hubieran muchos, ¿verdad?, que cuidaran de la mies del Señor. Pero sabemos, hermanos, que esto va en contra de nuestra naturaleza. Y la idea en esta noche, hermanos, el punto que quisiera alcanzar es que uno o dos o tres hermanos o más hermanos puedan empezar en alguna pequeña cosa a ser un colaborador, ¿verdad?, juntamente con el Señor. Por eso vamos a estudiar en esta noche brevemente, hermanos, acerca de tres cosas para ser un colaborador con el Señor. Tres cosas para ser un colaborador con el Señor. Y al final la meta sería que por lo menos algunos hermanos empezaran ya, ¿verdad? Empezaran ya. Vamos a ir con la número 1, hermanos. Para ser un colaborador de Dios hay que poner los intereses personales a un lado y poner en primer lugar los intereses de Dios, porque el mayor socio es Él. Nosotros somos los socios nada más que en una escala menor, pero ahí estamos juntamente con Él trabajando. Entonces, hermanos, para ser un colaborador de Dios hay que poner a un lado nuestros propios intereses y poner en primer lugar los intereses del Señor. Y vamos a ir a Juan, capítulo 4, versículo 34 al 35. Jesús está enseñando a sus discípulos cómo es esta cuestión de la obra de Él, ¿verdad? Juan 4, 34 al 35. Por ahí lo tenemos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4, 34, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta expresión la dijo Jesús porque los discípulos le trajeron comida y él estaba conversando con la mujer samaritana y le decían: Rabí, come. Y el Señor no quiso comer. Recuerden que era hora de la comida, de mediodía. Y Jesús, si les mandó a comprar comida a otro lugar, es que tenía hambre. Pero cuando regresaron, vemos que Jesús no quería comer. La razón es que Jesús más adelante explica, ¿verdad?, que Él tiene algo más importante, o está haciendo algo más importante que comer. ¿Por qué usó Jesús esto, verdad? Jesús tenía todo planeado. Desde que dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria, él ya sabía que se iba a encontrar con esta mujer, sabía que iba a mandar a comprar a sus discípulos comida, que iban a regresar, y todo lo tenía planeado. Pues el Señor planea todo de antemano. Y Jesús lo que les dice es que los intereses personales de él quedan a un lado y que lo que a él le interesa es la obra de Dios, es el plan de Dios. Y en ese momento lo que le interesaba era que esta mujer conociera el Evangelio, se convirtiera, que fuera allá al pueblo a hablarles a otros y que aquellos vinieran y que le dieran un espacio para estar con ellos y predicar el Evangelio. En esta cosa, hermanos, de comer, que es una de las necesidades mayores del hombre. Desde que nace un niño quiere comida. Qué bueno fuera que no comieran, pero es una gran necesidad. Lo que Jesús quiere enseñarnos, hermanos, es que es mayor la necesidad de que Dios encuentre personas dispuestas para que dejen a un lado sus deseos, sus intereses, sus planes y puedan entrar en los planes de Dios. Ahora, no significa que al hacer eso nosotros no vamos a tener las cosas necesarias como comida, ropa, vestido y todo eso.
ya que Dios se compromete en su palabra, sus promesas son fieles a proveer para todos aquellos que entran en su obra, en su labor. Así que para ser entonces colaborador de Dios, hay que poner a un lado nuestros intereses y poder eh, poner en primer lugar los intereses de Dios. Seguimos en el mismo pensamiento. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta es una figura, porque a Jesús le gustaba enseñar así, de las cosas conocidas a las cosas desconocidas. Como ellos venían caminando desde Jerusalén, venían viendo los campos y ellos notaron que aún faltaban 4 meses para que dieran fruto, ¿verdad? A la siega quiere decir para cortar el fruto. Y Jesús les dice, no decís vosotros. Ahora, Jesús toma este ejemplo físico para enseñarles algo espiritual. No decir vosotros quiere decir que ellos aún no estaban todavía en ese sentir como Jesús. Para ellos no era tan importante el ser colaboradores de Dios. Cuando Jesús les dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Pero Jesús dice, aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. O sea, ver las personas, ver las oportunidades, ver dónde está la gente, ver que es tiempo ya. Jesús lo que les quiere decir es que ellos ya deberían de estar trabajando. ¿Por qué? Porque cuando llegó la hora de la comida, ellos estaban más preocupados porque Jesús comiera. Seguramente ellos en el camino se habían comido ya la comida. Y eso no estaba malo. Pero ellos no estaban tan preocupados por la condición espiritual de la mujer, ni tampoco por la condición espiritual de los habitantes donde la mujer vivía. Ellos estaban preocupados por comer, por sus necesidades, por la necesidad de Jesús también, porque querían mucho a Jesús, pero Jesús les dice, no, miren que estoy haciendo algo importante, estoy compartiendo la palabra con esta mujer, no me atrasen, les dice Jesús, ¿verdad? Así que ellos aún no estaban listos. Esta es la condición, hermanos, de muchos creyentes el día de hoy. Creemos que aún no estamos listos o que aún no es tiempo, pero ya es tiempo. Hay una palabra ahí tan importante, hermanos, que dice, alzad vuestros ojos. No tengo tiempo para comentar eso, pero brevemente lo haré, hermano. Si queremos entrar a colaborar con Dios, alzar los ojos significa empezar a ver la gran necesidad que hay en el mundo de que la palabra de Dios sea compartida, de que las personas que están sin enseñanza sean enseñadas y toda la necesidad, hermanos, que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Es una buena pregunta. Yo mismo me la he hecho, hermanos, en los últimos días. Y he estado orando que el Señor despierte eso y que pueda alzar mis ojos y ver mucho más allá de lo que he visto. Y ver las grandes necesidades que hay y los grandes retos, hermanos, a los que nosotros nos enfrentamos. Y hacer algo, no solamente que quede en ver la necesidad, sino que vaya mucho más allá de actuar, de hacer. 2, vamos a la 2, para ser un colaborador de Dios, ¿verdad? Hay que estar dispuestos, hermanos, a sembrar. Hay que estar dispuestos a sembrar. Aunque Jesús arriba les dijo que ya estaba listo para la siega, pero como estamos viendo aquí que para ser colaborador de Dios hay que estar dispuesto a sembrar. Dice el apóstol Pablo, hermano, yo sembré.
Yo sembré, dice el apóstol Pablo. Eso implica todo lo que él hizo para ir a los lugares donde abrió iglesias, campos misioneros. Eso implica todos los tiempos de evangelismo o de compartir a Jesucristo y a este crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Eso implica todo el tiempo de oración, todo el dinero gastado en viajes, todas las situaciones que él pasó, que se mencionan en 2 Corintios, hambre, desnudez, angustias, persecuciones, apedreado, sin dormir por muchas noches. Todo eso implica, hermano, el sembrar. Vamos a Juan 4:37. Juan 4:37. Vamos a ver ahí mismo, Juan 4:37. Hay que estar dispuestos a sembrar. ¿Verdad? En Juan 4:37. Por ahí lo va a poner la hermana. Aquí está ya. Porque en esto es verdadero el dicho. Mire que hay dichos que son verdaderos. Mire que había un dicho. ¿Y qué es el dicho? Esto que dice: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ese es un dicho común en Israel, ¿verdad? Porque se trataba de siembra y de ciega. No siempre el que siembra es el que ciega. A veces las ciegas se ocupaban más trabajadores allá y sembrar eran menos. Por eso el dicho, ¿verdad? No siempre uno es el que siembra y otro es el que ciega, ¿verdad? Dice el 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mire que los discípulos, el Señor no es que los está animando a sembrar, sino que ya a cosechar. Pero yo puse primero sembrar porque para cosechar es bueno sembrar, hermano, y saber lo que cuesta, saber el sacrificio y así poder también cosechar. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Cuando dice, vosotros no labrasteis, otros labraron, o sea, otros sembraron. Ahora, para sembrar, hermanos, la tierra en Israel tenían que remover la tierra, ya sea con asadón, con arados, con mulas o con bueyes. No existían los tractores como hoy, ¿verdad? Hoy sabemos, hermanos, que el arar o revolver la tierra, esto hace que sea más productiva. Entonces, otros labraron, quiere decir que otros ya habían trabajado con esta gente, donde Jesús iba, ahí en Samaria, y donde quiera que el Señor iba, habían otros que ya habían trabajado, habían otros, labrar quiere decir eso, ¿verdad? Revolver la tierra. Y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿A quiénes? Yo me hice esa pregunta. ¿Y qué hicieron esto? Bueno, 500 o 400 años, hermanos, separa a Malaquías, el último libro escrito ahí en el canon de la Biblia, con Mateo. Y todo este tiempo, hermanos, no hubo ningún profeta en Israel. No hubo nada, hermano. Entonces, si no hubo eso, ¿de quién están hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Pues de los precursores de Jesús. Por lo menos hay 3 precursores de Jesús, hermanos, que estuvieron trabajando, orando, estuvieron compartiendo con la gente que el Mesías venía, que el Mesías venía. Tenemos el primero aquí, hermanos, Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan, el Bautista. En Lucas 1, 67 a 72, todo el pasaje habla de eso, pero no podemos aquí incluir todo. Pero miremos, hermanos, estos precursores, Zacarías y Elizabeth. Pues Zacarías, hermanos, era un sacerdote y Elizabeth también. Estos eran familias de Aarón, dice la Escritura. Y vamos a ver ahí en Lucas 1, 67 al 72, cómo estas personas estaban
trabajando. Vamos a ver si Emi me ayuda. Lucas 1, 67 al 72. Aquí está el hermano ayudándome. Ya. Y Zacarías, su padre, o sea, el papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Estas palabras dijo este hombre, porque Elizabeth, hermanos, era familia, ¿verdad?, de María, y María fue a visitarla a una montaña, dice la Escritura. Y ellos ya sabían a través del Espíritu Santo que María estaba embarazada y que el Mesías venía en camino. Ahora, no, toda la historia, hermanos, realmente este hombre, según la Escritura, pues como sacerdote, ¿verdad? Obvio que había enseñado al pueblo, que estaba cerca del Mesías y que venía el Mesías. Ahora, este era una gente de mucha oración, era una gente santa, dice la Escritura, y que esperaban al Mesías y que andaba cerca ya el Mesías. Así que, hermanos, la bulla ya se estaba regando. Y esta samaritana, hermanos, sabía algo de eso, porque dice: cuando venga el Mesías dice, nos declarará y nos enseñará todas las cosas. Quiere decir que estaban pensando. Yo me he fijado, hermanos, cuando son cosas tan anunciadas en la televisión o en el mundo entero, como por ejemplo los mundiales de fútbol, ¿verdad?, que son uno de los mayores anunciados del mundo. ¿Cómo motiva a la demás gente, verdad?, a compartir, a pensar, a vivir en esos momentos. Y ya me imagino, hermanos, cuando se empezó a hablar acerca del Mesías, que venía y que estaba cerca, empezó, hermanos, aquel movimiento en todo Israel y aquel ánimo, ¿verdad? Y aquella expectación, o expectativa, perdón, del Mesías. Todo eso, hermanos, es sembrar. El segundo, hermanos, es Simón. Lucas siempre ahí, hermanos, en Lucas 2, 25 al 32, vamos a ver. Simón. Este era un hombre que se llevaba mucho tiempo orando en el templo, ¿verdad? Y ahí en Lucas, en el capítulo 2, versículo 25 y 32, vamos a ver. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Simeón, ¿verdad? Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, o sea, la venida del Mesías. Y escuche bien, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, estábamos hasta donde llegábamos, hermano, aquí, hasta el 32, ¿verdad? Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu servo en paz. Mire cómo iba a morir este hombre, ¿verdad? Con aquel gozo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Imagínense, esta fue una oración pública, hermano. ¿Cómo no se pondrían esas personas, verdad? Que por 500 años o 400, no me acuerdo bien, hermano, estaban esperando el Mesías, y viene el Mesías, ¿verdad? Y empezó, hermanos, un gran movimiento. La gente comentaba, y usted sabe que Jerusalén era un centro donde iba todo Israel, ¿verdad? Y todos regresaban a sus casas comentando, hermanos, comentando y hablando acerca de Jesús. El último, hermanos, que sí ya, más ya, ¿verdad? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Todos estos entonces son los sembradores, son los que labraron la tierra. La Biblia solo comenta esto, hermano. Pero acerca de Juan el Bautista, ustedes saben su fin. Por causa de ser sembrador, encontró la muerte. Pero vamos a la escritura, Lucas 3, 1 al 3. Y Lucas
3, 1 al 3, y después Juan 1, 6 al 7. Juan 1, 6 al 7. Aquí tenemos Lucas, tenemos en Lucas 3, 1 al 3. Dice, en el año 15 del imperio, o sea, los 15 años después del imperio de Tiberio César, era el emperador romano. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, y Galilea, su hermano Felipe, bueno, todo eso, ¿verdad? Ahí lo están leyendo ustedes. 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mire. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo para perdón de pecados. Y vamos a Juan 1, 6 al 7 ahora. Y no comentamos mucho acerca de esto, hermanos, porque ya sabemos toda la historia. Pero este hombre fue el que más promovió a el Mesías, ¿verdad? El Salvador de Israel, y no solamente de Israel, sino que también de los gentiles. Juan 1, 6 al 7, ahí lo vamos a ver. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué precioso era esa palabra, hermano. Perdón. Entonces, hermanos, vemos aquí Juan, ¿verdad? Dando testimonio acerca de esa luz, ¿verdad? Acerca de Jesús, hermano. Entonces, hermanos, todo esto fue una preparación. Dijo Juan, cuando vinieron unos discípulos y le dijeron, mira, Señor, aquel que tú bautizaste, predica allá, y como que la gente se nos va, Señor, mira, tú ya estás teniendo menos seguidores. Le dijeron a Juan el Bautista. Y Juan les dijo, no se preocupen, es necesario que yo mengüe y él crezca. ¿Por qué? Porque su tiempo de testimonio había terminado. Ahora era Jesús, ¿verdad? Y a propósito, hermanos, él fue el último, ¿verdad? Promotor de sí mismo antes de morir. En la cruz él fue el sembrador, ¿verdad? Él vino como a hacer todo esa labor, todo ese trabajo, para que cuando la iglesia, hermanos, empezara, estuviera el terreno sembrado, ¿verdad? Y la iglesia empezara a cosechar, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cómo sembramos nosotros, verdad? ¿Cómo sembramos nosotros? Este proceso, hermanos, como les dije al inicio, tiene que ver con dejar a un lado nuestros planes, nuestros deseos, ¿verdad? Nuestros intereses para poder hacer este trabajo. Uno, hermanos, sembramos orando primeramente por las personas que no tienen a Cristo, o por los perdidos, como Jesús los llamó, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, no lo vamos a ver, hermanos, porque ya lo sabemos, ya está de memoria algunas partes de este pasaje, ¿verdad? Pablo enseña, hermanos, a la iglesia a orar por todos los hombres, dice. Y ahí incluye por jerarquía, ¿verdad? Por los gobernantes y todos los que están en eminencia. Así se siembra, hermano, orando. ¿Cuánto oraría Juan el Bautista, hermano? ¿Cuánto oró Jesús? Y sigue orando allá en el cielo, porque Él sigue intercediendo por los perdidos. Realmente, hermano, Dios ama a los perdidos. Dios ama al hombre. Y ese es el mayor trabajo de Dios en esta época. Estamos en el tiempo, hermano, de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Empezó desde el día de Pentecostés y terminará hasta que Jesús venga a llevar su iglesia. Estamos en un trabajo, hermano, de siembra y cosecha. Pero antes de entrar a cosechar, yo les animaría, hermanos, a sembrar.
empiece a orar, hermanos, más de lo que lo ha estado haciendo por los perdidos. Ore por los perdidos. Yo creo que los que más debemos de orar es por nuestros familiares. Qué bonito es ver que hay familias que no han conocido a Jesús, pero cuando alguien viene y conoce a Jesús, de esa familia, empieza a orar por su familia. Y poco a poco uno va viendo que luego hay un hermano, o un primo, o un tío, o la mamá, o el papá, convirtiéndose al Señor por medio de la oración. Hermanos, la oración es básica para el evangelismo. Dijo cierto hombre, ganador de almas, que fue misionero en África: no podemos continuar en esta obra si no es primeramente de rodillas. Así es, hermano. No hay atajos en este trabajo, hermano. Les animo, hermanos, a que dediquemos un poquito más de tiempo. Ayúdame. Perdón, hermanos, un poquito de problemas aquí. Entonces, hermanos, ¿qué más podemos hacer? Invertir tiempo, hermanos, dinero para promover a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo? Hoy hay tantos medios, hermanos, pero hay algunas cosas que podemos hacer, hermanos, por ejemplo, comprar tratados y regalar a las personas que aún no conocen a Jesús. Y si hay hogares que no nos dejan entrar, podemos meterles el tratado ahí, ¿verdad? Por la puerta. Hable también con sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué será que nosotros, hermanos, no invitamos a gente a la iglesia? ¿Por qué será que nosotros no hacemos eso, verdad? Es que no tenemos interés, hermanos, en esta cuestión. Es sencillo. Y ahí vamos todos, hermano. No crea que lo estoy regañando. Ahí me estoy predicando a mí también. Y de hecho, antes de predicar este mensaje, tiene que haber sido predicado para mí, ¿verdad? Les animo, hermanos. Les animo que puedan invitar a su vecino, a su amigo, a la iglesia. Y trataremos, hermanos, el próximo año de predicar mensajes evangelísticos en la iglesia, porque en los últimos días, años, solo hemos predicado mensajes para los creyentes, ¿verdad? Pero el Señor ha tocado mi corazón para que el próximo año, y ya desde estos 2 meses que faltan, o 3 meses, ¿verdad? Poder también predicar mensajes de evangelismo, ¿verdad? Mensajes de salvación para los perdidos. El Señor Jesús lloró cuando miró a los hombres perdidos como ovejas que no tienen pastor. Tal vez nosotros no llegaremos al nivel de llorar por las almas, ¿verdad? Pero si podemos dedicar tiempo, hermanos, para orar por estas personas. ¿Por qué? Porque esta es una labor espiritual. Ahora, tenemos un enemigo, hermano, que lucha también para ganar almas, pero él para el infierno. Y nosotros, hermanos, como somos colaboradores de Dios, hermanos, quisiera venir, Jesús quisiera venir a predicar, pero sus planes no son esos. Dios dejó a la iglesia, a nosotros, para que hiciéramos esta labor, hermano. Invirtamos también dinero, hermanos, en la obra de Dios para estos proyectos, ¿verdad? Que podemos hacer en la iglesia. Trabajemos, hermanos, hablemos de Cristo. El otro día me encontré con un pasaje que dice ahí en Juan, cuando el Señor oró por sus discípulos al Señor, y le dice, le da gracias a Dios por los que creerán por la voz de los discípulos. Imagínense, hermanos, siempre hay gente dispuesta a creer y a recibir a Jesús en su corazón. Y siempre va a haber gente que va a rechazar a Jesús. Pero lo importante es que cuando se presente delante de Jesús, no va a tener excusa. Aunque ya no tiene excusa, porque dice Romanos que no hay excusa, porque ya han conocido a Dios y no le han glorificado. Más bien lo han rechazado. Así que, hermanos, sembradores, es un trabajo duro, ¿verdad? Un trabajo arduo. Pensemos, hermanos, ya no tanto en nosotros, ¿verdad? Dios nos ha bendecido. Ahora demos algo al Señor de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Trabajando, colaborando con Él. Watchman Nee es un escritor chino que ya murió, hermano, pero él escribió un libro, El cielo
¿verdad? Como subordinado a la tierra, hablando de que Dios no hace nada si no es que el hombre hace algo, hablando del hombre de Dios, hablando de los creyentes. En otras palabras, si nada evangelizamos, hermanos, Dios no hace nada, porque es que es un trabajo en equipo. Dios lo que hace es que ha enviado a su Espíritu Santo para que nos use, para que toque también los corazones. Nuestro trabajo solamente es hablar acerca del Señor. Por último, hermanos, para ser un colaborador del Señor, también tenemos que estar dispuestos a cosechar. Mire, no le iba a dejar allá nomás, bueno, son 3 cositas. Dispuestos a cosechar. Juan 4, 35 a 36, volvemos. Juan 4, 35 al 36. Fíjese que esta parte es más fácil todavía. Esta parte es más fácil todavía. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahí, hermanos, parémonos un poquito. Aquí sí ya es a cosechar. Ellos no habían sembrado, ¿verdad? Ellos no habían sembrado, pero ya estaba listo para cosechar. Nunca sabemos, hermanos, cuándo sembramos y cuándo cosechamos. En el sentido de que yo he hablado a personas de Cristo, hermano, y no han creído, no han recibido a Jesús. Pero a los años me he dado cuenta que esas personas recibieron a Cristo. Yo sembré y otras personas llegaron y cosecharon. Usted ora por las almas y tal vez con usted no van a recibir a Cristo. Pero posiblemente en África hay un misionero que está hablando de Cristo y usted oró por él y usted ha invertido también dinero. Ha ayudado a este misionero y esas personas han recibido a Cristo. Dice el 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Dios es maravilloso. Mire que dice que el que ciega recibe salario. Cuando dedicamos tiempo, hermanos, a la obra de Dios, Dios también mira nuestras necesidades. Pero el salario aquí, hermanos, dice que es como algo espiritual, ¿verdad? Y dice, y recoge fruto para vida eterna. El trabajo físico, hermanos, que usted realiza, que yo realizo, bueno, cuando hago mis trabajos, ¿verdad? Y usted recibe un pago por eso, es algo terrenal, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es malo, no, con eso vivimos. Pero este trabajo, hermano, es algo espiritual. Este trabajo es algo espiritual. Y qué bendición, hermano, cuando una persona recibe a Jesús y nosotros hemos sido parte de ese trabajo, ¿verdad? Cuando hemos sido ya sea sembradores o hemos recogido, qué bendición esa, ¿verdad? Por eso dice, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque somos colaboradores de Dios y cuando hay fruto, tanto Dios se goza como nosotros también nos gozamos, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que siempre van a haber hermanos dispuestos a este trabajo. Pero recuerden, hermanos, que lo que queremos lograr es hacer algo más de lo que estamos haciendo. Que no nos quedemos ahí solamente con el pensamiento, ¿verdad? Si usted ya ha orado, ha dedicado tiempo al Señor, usted puede ahora salir, ¿verdad? Uno nunca sabe, hermano. Que una vez estaba predicando a una señora en su cocina, ahí, ya hace mucho tiempo. Y yo no me di cuenta, había niños ahí en la casa, pero yo no me di cuenta que había más personas en el cuarto. Cuando yo le hice el llamado a esta persona, ella recibió a Jesús, pero salió un muchacho del cuarto y dijo, yo también quiero recibir a Jesús. Qué bendición, ¿verdad?
Qué bendición, hermano. Porque uno nunca sabe cuándo puede cosechar, pero hay que hablar, ¿verdad? Eh, Dicen las estadísticas que más o menos en una iglesia de 100 personas hay unos 10 que tienen el don de evangelismo. Nunca le vamos a igualar nosotros para evangelizar. Yo no tengo el don de evangelismo, pero he evangelizado. Y el hecho de que usted no tenga el don no quiere decir que no está eh, comprometido con el Señor para evangelizar, ya que el Señor a todos nos ha llamado a hacer este trabajo. Recuerden, hermanos, que para ser colaborador de Dios hay que poner en primer lugar la obra de Dios y nosotros poner nuestros intereses ahí en un segundo plano, ¿verdad? Y si el Señor lo llamara a usted a un trabajo más, ya más cercano y usted quisiera ir capacitarse, dele, no tenga temor. El Señor se encargará, ¿verdad? De suplir sus necesidades y de guiar su vida. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.